Dos, uno. No escucho. Ya estamos en línea. Perfecto. Eh, les, sí estamos bien, ¿verdad, Maura? Perfecto. Pues si estás de acuerdo, vamos a arrancar. Si están de acuerdo, vamos a arrancar este evento, pues este Zoom sobre un tema muy importante. Les agradezco su paciencia y además que lo hagamos. Yo lo estoy haciendo desde un espacio en que me estoy conectando justamente. Hoy es el evento de los 300 líderes más influyentes de México. Aquí estamos, pero con un tema muy importante que queremos escuchar y que es el tema, por supuesto, del conversatorio de la violencia silenciosa, abuso psicopático narcisista, que organizamos desde la colectiva 50 más 1 a nivel nacional y que demuestra que parte de las preocupaciones tienen que ser hablar de todos los tipos de violencias, esta que llamamos en este conversatorio la violencia silenciosa, para traer a la mesa temas que nos atañen. Un tema también muy importante que tiene y se vincula con la salud mental, un tema sin duda importante y que además nos permite estar enterados, pero también hablar en voz propia. Y agradezco mucho a dos de nuestras colectivas que estuvieron diciendo vamos a hacerlo. Gracias, mi querida Andrea, por insistir en este tema tan importante. Y gracias, Alice, también por este tema tan importante. Eh, Hoy tenemos una invitada importante, Natalia González Villarreal. La voy a presentar, pero además quiero agradecer a todas las colectivas que se suman desde todos los espacios del país e incluso más allá, y también algunas de nuestras presidentas de comisión, algunas de nuestras presidentas de capítulos, porque este tema es muy, muy importante. Así que es un tema porque creo que es muy importante decir que esta violencia es más común de lo que quisiéramos. Es decir, la presenta y sucede con más del 50% de las personas que han vivido estos tipos de violencia. Es decir, quizá no los hablamos mucho, quizá no los ponemos en contexto, y por eso hoy me parece muy valiente que algunas de nuestras comentaristas, nuestras compañeras también de 50 más 1, puedan exponer de un tema nada fácil, abriéndolo el tema, dándonos sus vivencias para que podamos aprender. Gracias a mis queridas Andrea y Alicia y a Natalia, nuestra conferencista del día de hoy, a quien quiero presentar. Natalia González Villarreal es comunicadora con 30 años de experiencia, periodista en televisión, radio y prensa escrita, y además máster en comunicación política, es mi colega en algunas partes de este andar también de maestría, y también cuenta con un diplomado en psicología forense y es académica, autora y conferencista que se ha dedicado a la investigación y difusión del abuso narcisista y psicopático. Además brinda asesoría y mentoría con la que ha apoyado a más de 2,000 víctimas de este tipo de abuso en muchas partes del país e incluso fuera del país. Así que en un momento más le daré la palabra, pero quiero de una vez también presentar a quienes harán los comentarios de esto, incluso nos presentarán de viva voz algunas de sus experiencias. Mi querida y una de nuestras nuevas colectivas, muy dinámica, muy entregada, que además empezó a decir, vamos hablando de diversos temas y que además está muy comprometida pues contra las violencias en todos los sentidos y por la salud. Una de esas saludes, la salud mental sin duda es importante. Mi querida Andrea Arellano, que es abogada y fundadora de Arellano y Asociados, con enfoque en la prevención del lavado de dinero, compliance notarial, empresarial y fiscal, y con más de 17 años de experiencia, dirige un equipo multidisciplinario con visión estratégica internacional y gran compromiso. Es representante del G100 en Guanajuato, destacada colectiva de 50 más 1 de las nuevas integrantes, que además estamos muy orgullosas de ellas, y pionera en compliance del país. También quiero presentarles a nuestra querida Alicia Ávila, que es comunicadora, que además pues ha hecho un trabajo muy importante con nosotros, siempre respaldando este trabajo, pero muy convencida, haciendo este trabajo voluntario e importante. Es comunicadora, una de nuestras community managers enfocada en el área digital, y también apoya con la estrategia de marketing en las redes sociales de la colectiva, junto con nuestra querida Maura Redondo, que ya conocemos y conocen todas ustedes. Es más, tiene más de una década de experiencia en prensa con reportaje y fotoreportaje.
cobertura de eventos desde hace muchos años. Destacado por la implementación de su enfoque creativo combinado con técnica y estrategia, y ahora también con una visión y una perspectiva de género como la que también tienen, por supuesto, Andrea y nuestra ponente del día de hoy, nuestra estimada Natalia González Villarreal, a quien le quiero ceder la palabra, dar la palabra para que hable de esto y veo varios comentarios, saludos a todas nuestras amigas, a varias de nuestras presidentas y colectivas de los estados, que sé que ha despertado mucho interés en ese sentido. Las abrazo con mucho cariño, siempre recordando que unidas no solo somos más fuertes, sino que visibilizamos los grandes problemas, pero además reflexionamos sobre ellos. Abrazos a todas, abrazo también a los estados, hasta Canadá, también a la Ciudad de México. Conferencia de Natalia, nuestra querida Natalia, gracias por aceptar estar el día de hoy en 50 más 1 México para hablar de esta temática. Natalia González Villarreal, bienvenida. Gracias por tu participación. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy complacida de que me abran este espacio, de poder platicar con ustedes en pues una colectiva a la que yo, y una organización tan importante a la que yo he seguido desde hace años y he visto el trabajo que realizan. Y bueno, pues ahora que me den la oportunidad de platicar de este tema del cual yo vengo trabajando ya hace poco más de 5 años, pues estoy, reitero, sumamente agradecida y complacida. Y pues para entrar en materia, por cuestiones pues de tiempo y porque hay mucho que contar y yo supongo que van a surgir muchas preguntas. Quiero iniciar con un testimonio personal. Quiero decirles que, bueno, lo que ya comentaba pues la estimada Claudia Corichi acerca de mi preparación y de mi trayectoria profesional, efectivamente, pues soy una mujer con muchos años, ¿no? En el ámbito académico, profesional, eh, que pues con un nivel de estudios importante, toda mi vida me ha gustado estudiar y he tenido también la fortuna de desempeñar varios cargos importantes, tanto en medios de comunicación como en el sector privado, como también en el sector público, puestos de dirección, de gerencia, eh, en fin. ¿Y por qué traigo todo esto a colación? Porque, pues, digo, me considero una mujer muy preparada, que ha tenido oportunidad incluso también, pues, de viajar, de conocer el mundo. Y sin embargo, durante más de 20 años de mi vida viví violencia y no era consciente de eso. Cuando escuchaba las estadísticas y las cifras que se dan acerca de la violencia, pues sí, me preocupaba, lo veía desde el punto de vista periodístico, que es mi profesión, pero jamás consideré que yo estaba dentro de esa estadística. ¿Por qué? Porque la relación en la que yo me encontraba no era una relación en la que hubiera golpes, no había insultos, no había gritos, no me levantaban la voz ni me arrojaban cosas. Entonces, durante buena parte de esa relación, más de 20 años, me sentía curiosamente afortunada. Y yo pensaba que eso de la violencia familiar o la violencia de género o la violencia contra las mujeres, pues era algo que le sucedía, eh, perdón por la expresión, pero a otro tipo de mujeres, ¿no? Es decir, a mujeres con una condición o con una circunstancia socioeconómica o cultural, pues no privilegiada, ¿no? Precaria, digamos, con un bajo nivel de estudios y socioeconómico, etcétera. Una serie de prejuicios que debo decir, pues que yo venía cargando y que me impedían ver que yo también formaba parte de esa estadística de la violencia. La cuestión es que yo vivía una violencia silenciosa, una violencia intangible, una violencia en la que no hay golpes, en la que no hay moretones, en la que no hay sangre, y de hecho también una violencia muy difícil de comprobar y que también es muy difícil para las propias víctimas de reconocer. Y esta violencia, pues, se denomina
violencia por abuso psicopático, narcisista o también se le denomina violencia por control coercitivo, dentro de la cual pues hay muchas formas de abuso que pueden ir desde la ley del hielo, que dejen de hablarte, la triangulación, que te invaliden a través de otras personas o a través del trabajo, el refuerzo intermitente, que unos días te traten bien y otros días te traten mal, la falsificación de futuro, que te prometan cosas y no te las cumplan, el hombro frío, que te ignoren, que no te hagan caso, que pues actúen como si fueras un mueble más en la habitación. Eh, Incluso el no prestarte atención médica de emergencia o ser omisos en los cuidados también es violencia. Y todo eso lo viví durante pues más de 2 décadas y jamás fui capaz de entender qué era violencia. Me costó mucho tiempo y mucho trabajo y mucho estudio el ponerle nombre a todas estas violencias, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Ley del hielo, triangulación, hombro frío. Son violencias con las que no estamos pues muy familiarizadas, ¿no? La sociedad en general no está familiarizada, ni con el ciclo del abuso, que consta de 4 fases, ¿no? Que es el bombardeo de amor, la devaluación, el descarte, luego el reenganche y volver a empezar, ¿no? Si esto no lo llamamos por su nombre, no lo podemos identificar y lo que no se nombra no existe. Entonces, así como yo desde que empecé a dedicarme a la difusión de este tema, pues empecé a descubrir que éramos miles de mujeres las que lo vivíamos sin ser conscientes de ello. Sí sabiendo que había algo que no estaba bien, sí manifestando muchas secuelas a nivel psicológico, emocional, incluso físico, pero sin poder ponerle nombre y además siempre creyendo, pensando que el problema estaba en nosotras, ¿no? Por alguna deficiencia o por alguna cuestión de la infancia, eh, en fin. Entonces un día, providencialmente, eh, en las redes sociales, pues descubro la palabra de narcisismo, empiezo a indagar de qué se trata y de la mano del narcisismo me llega el concepto de psicopatía narcisista o psicopatía integrada. Y es entonces cuando empiezo a leer sobre este tema que literalmente a mí se me abre el cielo. Sí, fue como una experiencia religiosa. Puedo armar el rompecabezas de lo que había estado viviendo durante más de 20 años. Puedo ponerle nombre. Y por un lado, pues sí es un momento liberador, donde dices, pues es que yo nunca estuve mal, pero también es un momento muy fuerte, pues darte cuenta de que sí vivías violencia, pero no te dabas cuenta. E incluso la justificabas, eh, y bueno, muchas otras cosas en las que incurrimos, ¿no? Cuando estamos en relaciones violentas, pero que son intangibles. Además, hay mecanismos tan potentes psicológicos que están involucrados, ¿no? Como la disonancia cognitiva, que tampoco nos permite ver la violencia. El vínculo traumático tampoco nos permite ver la violencia. Cuando descubro esto y luego muchas otras violencias que han seguido, ¿no? La violencia post-separación, pues es que tomo conciencia yo como comunicadora, pues de que esto hay que difundirlo, ¿no? Algo que pasa con muchas víctimas es que tenemos esta necesidad de que todo el mundo lo sepa y algunas hemos decidido ya dedicarnos, eh, pues ya intencionalmente, ¿no? A hablar de este tema y a difundirlo. ¿Por qué? Porque no queremos que haya más víctimas, porque además queremos alertarlas de todo lo que viene detrás de una relación con un psicópata narcisista y de unas violencias que parece que no terminan nunca, como lo es pues ya la violencia post-separación, cuando ya viene la violencia vicaria, la judicialización. eh, Son violencias que vienen en cascada y que si tuviéramos la información necesaria, podrían evitarse, ¿no? Desde el detectar banderas rojas, ¿no? Para salir de estos vínculos. eh, Hasta, bueno, si ya estamos dentro de ese vínculo, ¿cómo salir del mismo? Porque la violencia no se termina al salir de la relación, sino que escala exponencialmente. La mayor cantidad de feminicidios ocurren
después de salir de la relación, no durante la misma. Entonces, bueno, quisiera platicarles un poco más acerca de lo que es esta violencia silenciosa, ¿no? Porque, pues sí, mucha gente la vive, muchas mujeres la viven sin saberlo. Eso es lo más terrible de esto, ¿no? Y cuando nos preguntan, ¿y por qué permaneciste tanto tiempo en esa relación? Pues número uno, porque no sabía que vivía violencia. Y número dos, porque no había golpes, no había gritos, no había insultos. Tal vez si hubiera habido golpes o insultos, habría salido más pronto de esa relación, ¿no? También ante esa pregunta de por qué no saliste antes, bueno, pues es que no son relaciones en las que te maltraten todo el tiempo. Son relaciones en las que hay días muy buenos, puede haber semanas o incluso meses muy buenos. Y esto también contribuye a la disonancia cognitiva, ¿no? Y al no ver que estamos dentro de un patrón de abuso. Entonces, pues bueno, aquí esta imagen es un caso que ocurrió en Veracruz. Una chica que fue víctima de feminicidio a manos de su novio, Marlon Botas. Y bueno, ellos eran una pareja que aquí pues aparentemente se ven felices, se ven radiantes, eh, y sin embargo, pues él en un episodio de enojo la mató a golpes. eh, y bueno, eh, este es un caso muy paradigmático de lo que es este abuso silencioso, donde nadie podría pensar que estamos con un psicópata, porque además la palabra psicópata pues es muy fuerte, ¿no? Pensamos que el psicópata pues es como un monstruo, como los de las películas, como un Hannibal Lecter, y resulta que no, el psicópata integrado, psicópata funcional, eh, es sumamente carismático, una persona muy sociable, puede ser deportista, puede ser un profesionista muy exitoso, puede tener muy buena fama pública, puede incluso ser el presidente de una asociación civil de ayuda a niños con cáncer, puede ser el líder de un culto religioso. eh, y esta es la mayor trampa con este perfil de agresor, porque no nos dan indicios de que son agresores. La propia víctima no lo identifica como un agresor, porque además las violencias son muy sutiles, son gota a gota, y para cuando la víctima empieza a darse cuenta de que está en una relación de abuso, ya suele ser demasiado tarde. Eh, Aquí, bueno, Marlon cuando fue detenido, ¿no? La mirada, imagínense, pues está sonriendo, ¿no? Esta es la frialdad del psicópata, ¿no? Después de haber cometido un crimen atroz contra su víctima. Am, y sin embargo, pues está como si nada, ¿no? Es la frialdad del psicópata, ¿no? Que una característica, pues es que carecen, la principal característica del psicópata es que carece absolutamente de empatía, ¿no? Estos hechos ocurrieron en Veracruz. Eh, Incluso aquí se ha impulsado una ley, la ley Monse, eh, pues en honor a ella, ¿no? Porque los padres de él, de Marlon, pues lo protegieron, lo ayudaron a huir. Esto los hacía inimputables de acuerdo a las leyes vigentes y por eso se creó la ley Monse, ¿no? Para que los progenitores o los vínculos consanguíneos eh, sí tengan que responder ante la justicia cuando están ayudando a escapar a un agresor o a un feminicida, ¿no? Y bueno, pues esta es una carta de la mamá donde habla de cómo era la relación de él con la familia, con toda la familia, y lo describe justamente como alguien que se ganó la confianza de toda la familia, a quien le abrieron su casa sin saber que se trataba de un depredador, de un depredador, de un cazador que iba a estar pues pacientemente acechando a su presa hasta atacarla y matarla, ¿no? Estas son palabras de su madre, de la madre de Monse. Y bueno,
el llamado de ella, ¿no? A los padres a que vigilen, investiguen a las amistades, a los novios de sus hijos, eh, porque vivimos rodeados de psicópatas, ¿no? Y son, como dice aquí, depredadores. Y se encuentran en todos los niveles socioeconómicos. Son muy difíciles de identificar, porque como decía, pues son muy carismáticos. Entonces, bueno, yo creo que todas están muy familiarizadas con los datos de violencia. Eh, entonces ya sabemos, ¿no? Que un tercio de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual, pero no tenemos datos y hay un subregistro o una estadística negra respecto a la violencia psicológica o a la violencia por control coercitivo o violencia por abuso psicopático. ¿Por qué? Porque justamente es una violencia de la cual ni siquiera las propias víctimas son conscientes. Si la víctima no es consciente, pues ¿cómo va a formar parte de la estadística? Entonces, eh, habemos divulgadores de este tema que nos atreveríamos a decir que la cifra de víctimas de violencia por control coercitivo, que es la violencia que ejercen los psicópatas integrados, pues puede ser de hasta 2 de cada 3 mujeres. O de hecho, hay quienes dicen, ¿no? Hay investigadores que establecen que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido abuso psicopático. Y no nada más en el ámbito de pareja, también en el ámbito familiar, por parte de un progenitor, de un padre o de una madre, en fin, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar. Entonces, pues prácticamente aquí la estadística pues se elevaría a un 100%. O sea, prácticamente todas las mujeres hemos sufrido este tipo de violencia, ¿no? O de abuso por control coercitivo. Entonces decíamos que identificamos la violencia con los golpes, la violencia con moretones, con sangre, con algo visible, con algo tangible. Pero la mayoría de las violencias son intangibles. Tan es así que, como lo he venido diciendo, ni siquiera la propia víctima es consciente de que está viviendo violencia. ¿Y qué sucede en la mente de la víctima? Piensa, llega a creer que ella es la del problema, que ella es la que tiene que buscar ayuda, que ella es la que se tiene que atender, que se está volviendo loca, que hay un problema intrínseco, ¿no? Del cual tiene que sanar o curarse, y no se logra identificar que la violencia proviene del entorno en el que estamos viviendo. Es decir, que todo eso que estamos manifestando a nivel físico, emocional, etcétera, todas esas secuelas tienen un detonante que no es interno, sino externo, es decir, la persona con la que vivimos, el agresor. Entonces, ¿qué pasa con este abuso que no deja marcas visibles? ¿Cómo, cómo lo metemos en una estadística? ¿Cómo lo metemos en un estudio? Y luego, cuando queremos obtener justicia, las víctimas, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo logramos que nos crean? Esto también es algo brutal que viven las víctimas de este tipo de abuso, que no se les cree porque no hay marcas visibles. Y este tipo de abuso es tan fuerte y tan grave como el físico. Hay quien describe el abuso psicopático narcisista como una violación al alma. Es un abuso que deja profundas huellas emocionales. De hecho, las víctimas de abuso psicopático narcisista desarrollan trauma complejo. Creo que esta imagen pues es muy elocuente, ¿no? En la manera de actuar del psicópata, en las cosas que nos dice, en las cosas que nos hace, hay implícita mucha violencia que puede dejarnos huellas muy profundas a nivel emocional e incluso, bueno, a nivel de la fisiología cerebral, ¿no? Que es lo que es el trauma y el trauma complejo o el estrés postraumático. Ámbitos en los que la víctima sufre abuso invisible, psicológico,
con mecanismos de psicología obscura, ¿no? Como la ley del hielo, o sea, te dejo de hablar para castigarte, ¿no? O la falsificación de futuro. Te prometo cosas para que tú sigas enganchada, aunque no vaya yo a cumplir nada de lo que te he ofrecido, ¿no? Material, eh, que tiene que ver, bueno, ya en situaciones de pareja, ¿no? En una relación de índole matrimonial o de pareja, pues, bueno, el ah, control de los bienes materiales, ¿no? Que va de la mano de lo económico y de lo patrimonial, ¿no? Yo tengo ahí también una anécdota que les puedo compartir para entender por qué esta violencia es tan silenciosa, ¿no? Es esta persona con la que yo tenía este vínculo, pues fíjense, me hacía el favor, así me lo hacía ver, ¿no? De hacer el súper. Y bueno, yo decía, wow, qué gran persona, ¿no? O sea, hace el súper. Me evita a mí ir a hacer el súper, ¿no? Eh, y bueno, yo estaba hasta agradecida. Me tomó mucho tiempo darme cuenta que esto de hacer el súper no era sino control económico. ¿Por qué esta persona se ofrecía para hacer el súper? Claro, para después echármelo en cara, hacerme sentir culpable, pero también para que yo no dispusiera de un solo peso, para que esta persona tuviese absoluto control del dinero. Entonces, son tan hábiles en disfrazar de buenas intenciones o de buenas acciones sus violencias que por eso no las podemos ver, ¿no? El control que ejercen sobre nosotros, controlar nuestras amistades, controlar la forma en la que vestimos, controlar hasta nuestros hobbies o incluso el trabajo, ¿no? Siempre con el pretexto de que nos están cuidando, de que se preocupan por nosotros. Eso es lo que hace invisibles estas violencias, ¿no? Que también se viven, bueno, en el ámbito social, familiar, laboral, y que también tienen una incidencia clara en nuestra salud física. Como parte de la violencia psicológica, ¿no? Esta violencia que ejercen sobre nosotros sin poner un dedo encima, ¿no? Está la devaluación, hacernos sentir que valemos poco o que no valemos nada, las humillaciones, insultos, pero fíjense, insultos muy sutiles, ni siquiera tiene que haber palabras altisonantes, ¿no? Bromas hirientes. Son personas que utilizan lo que saben de nosotros para utilizarlo en nuestra contra, para lastimarnos, para herirnos. Saben qué botones apretar, saben qué heridas tenemos y tocan esas heridas para lastimarnos. Control, ¿no? Como el control económico del que les hablaba hace un rato y que lo disfrazan de cuidado y de atención, ¿no? O sea, yo me encargo de pagar todos los gastos de la casa y eso lo vemos como, bueno, pues sí, ¿no? Es un hombre proveedor, protector, que se hace cargo, pero detrás de esto que está disfrazado un control económico, ¿no? No tienes acceso a la economía familiar, no tienes acceso al dinero, por lo tanto dependes de mí al 100%. Aislamiento, alejarnos de la familia, de los amigos, incluso convencernos de dejar de trabajar para quedarnos en casa. La despersonalización, todas las víctimas de abuso psicopático en algún momento, pues, sufrimos una erosión de nuestra personalidad. Tengo casos en los que me dicen, es que me veo en el espejo y no me reconozco, ya no sé quién soy, porque estas personas nos implantan y nos imponen su visión de la vida y del mundo, su estilo de vida, sus valores, su visión del mundo, hasta sus creencias religiosas, sus hobbies, y prácticamente nos van despersonalizando, nos van erosionando nuestra identidad, todo lo que nos identifica, todo lo que reconocemos de nosotras mismas, y se encargan de irlo borrando, 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 borrando. ¿Por qué? Porque así nos volvemos 100% dependientes de estas personas
y nuestra autoidentificación y también nuestra autodefinición y nuestra autovaloración dependen al 100% de estas personas. La triangulación, cuando utilizan a alguien más para hacernos sentir que valemos menos, puede ser a la mamá, puede ser los hijos de un primer matrimonio, puede ser a los propios hijos, puede ser el trabajo, pueden ser sus hobbies. Y entonces, con el pretexto de trabajar todo el día, se desentienden de las obligaciones familiares o se desentienden de acompañarnos en nuestros duelos, en nuestras pérdidas o en nuestras enfermedades. Este tipo de agresores siempre nos dejan solas en los momentos en los que más los necesitamos. Y además lo hacen con toda premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? El gaslighting, que es repetirnos constantemente, ¿no? Que estamos locas, que imaginamos cosas, que somos demasiado sensibles. Cada vez que vemos que algo está mal y los queremos confrontar, bueno, nos hacen una transferencia de culpa, voltean la situación de tal suerte que nosotras asumamos la culpa. ¿Por qué? Porque somos exageradas, porque estamos locas, porque tenemos traumas, por la infancia que tuvimos, por lo que sea. Y este es el gaslighting, ¿no? Y entonces somos problemáticas, no estamos contentas con nada, eh, y de tanto oírlo, lo vamos creyendo. Y nos vamos sintiendo culpables, vamos creyendo que somos un problema, que somos una carga, que somos inútiles, que somos tontas. El refuerzo intermitente, la transferencia de culpa es esto, ¿no? Que de alguna manera lo que ellos hacen termine siendo nuestra culpa, ¿no? Bueno, hasta el que lleguen a golpear o a gritar, ¿no? De alguna manera termina siendo nuestra culpa, ¿no? Es que tú me llevaste a ese límite, tú me sacas de quicio, ¿no? Tú me haces que haga esto, ¿no? O que mientan o que sean infieles, ¿no? Es que tú me llevaste a hacer eso por tu indiferencia, por tu descuido, porque no te arreglas, porque no te cuidas, por eso me llevaste a buscar otra persona, ¿no? Fuera del vínculo, fuera de la relación. El refuerzo intermitente es esto de que tienen días buenos en los que nos tratan muy bien, días en los que nos tratan muy mal, ¿no? Es como ir del cielo al infierno. Muchas personas víctimas describen esto como una relación que se siente como una montaña rusa, ¿no? Donde hay muchos picos, ¿no? De momentos muy buenos, pero también de momentos muy malos. La proyección, que es estar constantemente acusándonos de lo que ellos hacen, ¿no? Y entonces nos acusan de egoístas, nos acusan de infieles, nos acusan de ser malas, y todo eso es proyección. Nos acusan de todo lo que ellos hacen o están haciendo. La ley del hielo, que es dejar de hablarnos. Esto es muy común, la ley del hielo. Y esta es una bandera roja muy grande, ¿no? O sea, un vínculo de afecto como una pareja que te deje de hablar y que no sepas por qué te dejó de hablar y que además este silencio pueda durar días, semanas o meses, es muy perverso y en la víctima genera un daño emocional muy fuerte. La ley del hielo. Y esto es algo que identifica mucho este perfil de agresor, ¿no? El que nos dejen de hablar y no sabemos ni siquiera por qué. Y todo esto forma parte de su estrategia de castigo. El ghosting, que se desaparezcan. Las relaciones y los vínculos con estas personas son muy intermitentes. Intermitentes, no nos ofrecen certeza, ¿no? Todo el tiempo nos sentimos eh, al filo de un precipicio, ¿no? Otra expresión que se utiliza es como caminar en cáscaras de huevo, ¿no? Eh, el ghosting, pues esto de que se desaparezcan, que justamente es lo que hace que nos sintamos en un vínculo muy frágil, en el que sintamos mucho miedo de que si hacemos cualquier cosa, por mínima que sea,
el vínculo se pueda romper, ¿no? Y efectivamente, por cualquier cosa se desaparecen, ¿no? Y ya nos bloquean o ya no contestan mensajes. Esto es el ghosting. El ciclo del abuso. Además de identificar las técnicas que utilizan estos agresores, es importante identificar un ciclo del abuso, ¿no? El bombardeo de amor es esta parte en la que se muestran como salvadores, rescatadores, protectores. Sí, aparentemente hay mucho amor, grandes actos de servicio. Esto es lo que más nos puede desconcertar, que son capaces de realizar grandes actos de servicio y con esto nos hacen entrar en el vínculo. Y una vez que detectan que estamos dentro del vínculo, donde por cierto se desencadena pues am, todo un fenómeno a nivel de química cerebral, que es lo que posteriormente genera el vínculo traumático, que es literalmente como una adicción a una droga, que también esto impide o dificulta salir de estos vínculos de violencia porque hay un vínculo traumático. En el bombardeo de amor, ellos se aseguran de que nuestro cerebro produzca altas dosis de dopamina, oxitocina, endorfinas, etcétera, ¿no? Este cóctel de químicos cerebrales es lo que genera el vínculo traumático o la adicción, o lo que le llaman también el apego al perpetrador. Después viene la devaluación, esta etapa en la que ya nos empiezan a tratar mal, nos empiezan a hacer ghosting o devaluación, humillaciones por comparación, bromas hirientes, el gaslighting, no es que estás loca, es que eres demasiado sensible, es que no aguantas nada, de todo haces un problema, me robas mi paz, ¿no? Todas son estas frases para hacernos sentir culpables. El descarte, se cansan fácilmente, se aburren, es una característica del psicópata, se aburre y sin embargo después de un tiempo reaparece y es el reenganche y vuelve a iniciar el ciclo del abuso con el bombardeo de amor o luna de miel. Hay relaciones de pareja que podemos ver que están en un ciclo abusivo. ¿Por qué? Porque terminan y vuelven, terminan y vuelven, terminan y vuelven, ¿no? Y bueno, reinician, ¿no? Es como un reseteo de la relación, vuelven con la luna de miel, ¿no? Y así puede durar unos meses y luego otra vez vienen los problemas, la tensión, hasta que se da la ruptura y otra vez, ¿no? El volver a la relación. Entonces podemos detectar una relación abusiva porque se da este ciclo de abuso y se repite una y otra vez, ¿no? Quienes han estado mucho tiempo en estas relaciones, pues bueno, repiten este patrón y este ciclo 20 veces. Y no somos conscientes. Y lo peor de todo es que esto está tan normalizado que pensamos que así son las relaciones o los vínculos, no solo de pareja, todos los vínculos afectivos, ¿sí? Que bueno, tenemos problemas, ya nos peleamos, ya nos dejamos de hablar, bueno, ya nos reconciliamos, otra vez todo está muy bien, ¿no? Y luego otra vez ya surgió la tensión, ya nos peleamos, ya no nos hablamos y nuevamente nos reconciliamos. Eso no es normal. Se ha normalizado, pero no es normal. El perfil del agresor, pues personalidad narcisista, psicópata integrado o sociópata. Eh, el día de hoy, mm, con pues ya la cantidad de víctimas, y sí, sí les llamamos víctimas, ¿por qué? Y aquí hay que quitarle el estigma a la palabra víctima, porque también hay una intención deliberada de hacer un borrado de la víctima, porque si no hay víctimas, no hay victimarios. Entonces, se ha estigmatizado mucho la palabra víctima, pero hay que reivindicarla. Eh, Acompañando ya a tantas víctimas durante tantos años, el día de hoy soy capaz de afirmar que todos los agresores, violentadores de género, todas las violencias que sufrimos las mujeres por parte de los hombres, en todos hay un componente de personalidad narcisista o de psicopatía integrada o incluso más grave aún de sociopatía. Todas estas violencias que vivimos las mujeres y que nos atraviesan tienen como componente
común denominador, un perfil de agresor, reitero, con personalidad narcisista, psicopatía integrada o una sociopatía. Entonces, sí es muy importante el perfil del agresor. Sí, los agresores hacen lo que hacen y ejercen sus violencias, sí, porque están socializados en la violencia, sí, porque vivimos en un sistema y en una cultura misóginos, machistas, patriarcales, pero también porque hay un componente eh, en el perfil del agresor desde el punto de vista de su psicología. Entonces, es importante en el estudio de la violencia incorporar el perfil del agresor, porque así podemos saber, ah, por ejemplo, que cuando piden perdón es falso, que nunca, nunca, por más que lo prometan, van a cambiar, aunque vayan a terapia, que van a reincidir siempre, que con ellos no funciona ninguna rehabilitación, con ellos no funciona la reinserción, con ellos no se puede dar una revinculación, ¿sí? Y esto sería importantísimo, por ejemplo, que lo supieran los jueces, los impartidores de justicia, los legisladores, que están forzando revinculaciones de progenitores psicópatas con hijos. En los juzgados familiares lo vemos todos los días, cómo se están forzando revinculaciones con padres psicópatas, progenitores psicópatas, y esto es sumamente violento para los hijos. Entonces, por eso el perfil del agresor es sumamente importante estudiarlo, para dejar de pensar que estas personas tienen posibilidad de reinserción o de revinculación. El psicópata integrado, por su fisiología cerebral, y esto es algo ya prácticamente de nacimiento, es algo que no va a cambiar, carece de empatía, es decir, carece de la capacidad de amar, no siente culpa ni remordimiento por sus acciones, es utilitario y parasitario, se vincula con las personas desde el punto de vista instrumental, cosifica a las personas, tiene además una mente o una inteligencia planificadora, es decir, es maquiavélico. Es muy importante saber todo esto, sobre todo mujeres que van a entrar en un proceso de separación de un psicópata. Saber que no hay posibilidad de negociar con ellos, que no podemos apelar a su humanidad ni a su sentido común. eh, no les importa. Por eso vemos los casos el día de hoy de violencia vicaria, estos arrancamientos espantosos, ¿no? De los hijos a las madres, por cierto, con la complicidad del sistema, que hay que decirlo, muchos jueces en el ámbito de la aplicación de la justicia, hay muchos psicópatas integrados. De ahí la violencia institucional, ¿no? Contra las mujeres, y este pacto de encubrimiento, ¿no? Entre agresores y que no podamos encontrar justicia, ¿no? Cantidad de víctimas, pues nos topamos con que estamos escapando de relaciones abusivas y vamos al sistema de impartición de justicia a buscar protección y a buscar justicia. ¿Y qué es lo que recibimos? Incomprensión, negligencia, omisión, indolencia, revictimización y violencia institucional. El síndrome de abuso narcisista psicopático, ¿cómo lo presentan las víctimas? Incluso podemos identificar a un psicópata por el estado en el que se encuentra su víctima. Viven con ansiedad y depresión, agotamiento, bajo rendimiento laboral o escolar, somatización, es decir, pues empezamos a presentar muchas enfermedades, ¿no? Que pueden ir desde la fibromialgia, enfermedades autoinmunes, problemas, por ejemplo, de incremento del cortisol, ¿no? Problemas metabólicos, etcétera, ¿no? Mucha confusión es la disonancia cognitiva, pensamientos intrusivos u obsesivos, ¿no? Bueno, aquí se fue mal escrito, pero bueno, pensamientos intrusivos, o sea, la cabeza verdaderamente no para. Disociación, o sea, hay una despersonalización y una disociación, e ideación suicida.
Esto es muy común en el abuso psicopático, la ideación suicida. O sea, realmente la víctima tiene deseos de ya no despertar al día siguiente. Entonces, pues la víctima se encuentra como en un laberinto sin salida, ¿no? No entiende lo que le está pasando, busca apoyo de especialistas de la salud mental, por increíble que parezca, la mayoría de los especialistas de la salud mental, que tendrían que ser los primeros en advertirnos que estamos viviendo este tipo de abuso, no conocen el tema y nos revictimizan. Y si luego la violencia es más tangible y la queremos denunciar, pues tampoco, fíjense, ni siquiera nuestros abogados nos creen. Y luego son nuestros abogados los que nos hacen gaslighting, ¿no? Estás exagerando, no es como dices, tienes que ir a terapia. El sistema ni se diga, ¿no? Tampoco nos apoya, tampoco nos cree. Se nos em, psicopatologiza a las mujeres, ¿no? O sea, somos las locas, somos las inestables, inventamos cosas, somos las vengativas. ¿No? Esta idea de la mujer loca. El psicópata trabaja mucho y opera mucho con esta idea de la mujer loca y le funciona muy bien en tribunales y en los juicios, ¿no? Para este arrancamiento de los hijos o para la violencia vicaria. Eh, y debo decir aquí, ¿no? La psicología y la psiquiatría, y esto anótenlo, son patriarcales. La justicia es patriarcal, pero también la psiquiatría es patriarcal. Entonces realmente nos enfrentamos a un panorama sumamente difícil, las mujeres que enfrentamos este tipo de abuso, ¿no? La víctima está atrapada, está aislada y sin red de apoyo, está amenazada, la mayoría de las veces sin recursos propios, nadie le cree. Además, ya el psicópata se ha encargado de hacer una campaña de difamación donde ya ha generado una percepción de nosotras de que estamos locas, de que inventamos, de que exageramos o de que somos vengativas. La víctima es revictimizada. La víctima se encuentra en un vínculo traumático, es decir, quiere salir de la relación, pero no puede porque literalmente hay una adicción a nivel de química cerebral. Esta es también la razón por la cual muchas mujeres no pueden dejar relaciones de abuso. Son muy juzgadas, ¿no? Revictimizadas por la sociedad, ¿no? Ay, ¿por qué se quedó tanto tiempo? Nadie le puso una pistola. No, es que hay un vínculo traumático. La indefensión aprendida, ¿no? Desarrollamos indefensión, o sea, ya nos estamos tan cansadas y tan agotadas de este tipo de violencias que ya somos incapaces de defendernos. Bueno, aquí un video de un caso que les quiero compartir de una víctima de abuso psicopático. Hola, yo soy Andrea, soy chilena, tengo 47 años y, y soy víctima del abuso narcisista. Tengo síndrome agudo de estrés postraumático, tengo depresión, tengo ansiedad. En las cosas más mínimas de la vida cotidiana me pongo así. Vine al supermercado y tuve que salir porque no puedo respirar. Me duele el pecho, no tengo ganas de llorar. Que siento que me voy a morir. Así se siente, así. Así se siente esta mujer cuyo testimonio, bueno, acabamos de ver, pues ya lo identifica, ya lo conoce, ya lo sabe, ¿no? Pero claramente se encuentra padeciendo, ella le llama estrés postraumático, realmente es trauma complejo. Ella ya ha podido ponerle nombre, pero como ella, hay miles, cientos de miles de mujeres que no le han podido poner nombre a lo que están sintiendo, ¿no? Experimentan todo esto y creen que están locas y terminan medicadas
como les decía, psicopatologizadas, ¿no? Muchas terminan en psiquiátricos y sí, pues es la mamá loca, ¿no? La esposa loca. Y lo que realmente pasaba con esta persona es que estaba siendo víctima de abuso psicopático. ¿Cómo podemos apoyar? Bueno, hay que creerle a la víctima, no juzgarla. Son importantísimas las redes de apoyo, ¿no? El yo sí te creo es importantísimo. La contención emocional, evidentemente la protección de su agresor. Les decía yo que cuando salimos de estos vínculos, las posibilidades de sufrir feminicidio se incrementan exponencialmente. Eh, hay un dato por ahí que dice que entre el 70 y el 80% de los feminicidios ocurren justamente en la etapa de la separación de un agresor, psicópata narcisista. Los feminicidas son psicópatas narcisistas o sociópatas. Entonces, también de ahí la importancia de conocer a cabalidad este perfil de agresor, ¿no? Apoyo material y económico. Las víctimas casi todas terminan en la ruina, ¿no? Es muy hábil este agresor en dejar a su víctima completamente desprotegida, sin red de apoyo, sintiéndose loca, enferma, sin dinero, sin trabajo y sin red de apoyo. O sea, es el peor escenario posible, el de una víctima de abuso psicopático. Y aparte, nos judicializan, o sea, nos ponen denuncias falsas, luego nos quieren quitar a nuestros hijos, nos hacen campaña de difamación. O sea, créanme que es el peor escenario posible para una víctima, ¿no? Eh, entonces, mm, esto el día de hoy lo están viviendo muchas mujeres. Eh, yo en lo personal, pues tengo ya 5 años brindando acompañamiento a mujeres que están viviendo esto. Eh, yo misma lo he vivido. Actualmente me encuentro viviendo la violencia post-separación que va acompañada de la judicialización, de la violencia económica, de la violencia vicaria. Es una violencia que parece que no termina. Las personas a las que les doy asesoría o mentoría me preguntan cuándo va a acabar esta violencia y realmente es una gran impotencia, ¿no? Decirles, no lo sé. Muchas veces esta violencia se termina hasta que el agresor se muere, porque son sumamente vengativos. En su lógica está el destruirnos y no terminan y no nos sueltan hasta que no nos hayan destruido. Entonces, la violencia no termina al salir del vínculo o de la relación. Por el contrario, la mayoría de las veces la violencia se incrementa. Y aquí pues estamos trabajando en la información y en la prevención hacia las mujeres que van a salir de estos vínculos y que tienen hijos, a que se preparen, le denominamos plan de escape o plan de huida, porque la violencia que viene después de la separación es terrorífica. Siempre decimos, si la vida al lado del psicópata fue una pesadilla, después de que salgas de la relación con el psicópata, tu vida se va a convertir en un infierno. O sea, vas a pasar de una pesadilla a un infierno. Y de esto, pues dan testimonio el día de hoy muchísimas mujeres, ¿no? Hoy, pues bueno, gracias a las redes sociales, tenemos ya conocimiento de muchos casos que se viralizan. He estado acompañando un caso que se acaba de dar en Tamaulipas de una madre, no sé si vieron las imágenes, ¿no? De este arrancamiento de su hija, ¿no? Una mujer que pues vivió durante muchos años abuso psicopático narcisista, se separa, pone una denuncia por violencia familiar y ¿cómo responde el agresor? Con otra denuncia y con un procedimiento para cambio de guarda y custodia y con un arrancamiento, ¿no? Con violencia vicaria, el arrancamiento de su hija y una terrible campaña de difamación en redes sociales, ¿no? Eh, entonces, sí tenemos que incorporar en el estudio y en el análisis de la violencia el perfil del agresor. Sí, ahí un poco hemos entrado en controversia. Digo, yo soy feminista y entiendo que hay un conflicto, ¿no? En este
aproximamiento al agresor desde el punto de vista psicológico, porque se cree que si observamos al agresor desde el punto de vista psicológico y sobre todo si lo catalogamos como psicópata narcisista, implícitamente le estamos quitando responsabilidad. No es así, no es así. El psicópata es 100% imputable, es 100% consciente de la violencia que está ejerciendo, no está loco. De hecho, la psicopatía no es una enfermedad psiquiátrica. De ahí que la mayoría de los especialistas en psiquiatría no la conozcan y no la identifiquen y no la manejen. No es una enfermedad mental la psicopatía, es simplemente una persona cuya fisiología cerebral es distinta y opera de manera distinta. Y sin embargo, sí les puedo decir que este sí ya es un dato comprobado, ¿no? Con miles de testimonios, todas las víctimas de violencia vicaria, el perfil del agresor es un psicópata narcisista, ¿no? De ahí la importancia de identificar los perfiles psicológicos. Y cuando ya tenemos claro que es un psicópata narcisista, pues ya sabemos que ya no hay nada que podamos hacer por la vía de la conciliación, ni hay revinculación posible, ni hay rehabilitación, ni hay terapia de pareja que funcione. Ahora hay que llevar esta información, como les decía, pues a quienes aplican la justicia, a quienes hacen las leyes, porque siguen empeñados los jueces, por ejemplo, en estas revinculaciones, ¿no? Eh, entonces, insisto, creo que podría decir que el día de hoy tenemos suficiente evidencia para decir que todas las violencias que vivimos las mujeres, todas las violencias que nos atraviesan, detrás de ellas hay un perfil o narcisista o psicópata integrado o incluso sociópata, ¿no? O antisocial de la personalidad detrás de él. Y que es importantísimo conocerlo, que es importantísimo hacer mayor divulgación. Mm, calculamos que tal vez el día de hoy el 90% de las víctimas que están sufriendo este tipo de violencia no se están dando cuenta, no son conscientes de ello, o han salido de estos vínculos, se encuentran en litigios y viviendo violencia vicaria y todavía no saben que el perfil de su agresor es el de un psicópata. Y se pierde mucho tiempo, mucha energía, incluso dinero, recursos materiales, en tratar de negociar y de dialogar con estas personas como si fuesen personas empáticas como nosotros. Entonces, sí hay que presionar para que se voltee a ver y a conocer los perfiles de agresores. En Estados Unidos, por ejemplo, yo estoy haciendo un seguimiento de lo que pasa en las cortes familiares en varios países del mundo. En Estados Unidos está avanzando, y esto desde la sociedad civil y desde las organizaciones de las madres víctimas de violencia vicaria. Allá en Estados Unidos le llaman control coercitivo y se están organizando para forzar que los jueces familiares, por ejemplo, sean capacitados en perfiles en el perfil psicológico de los agresores, para que entiendan que no pueden dar custodias compartidas, que no pueden intentar hacer una revinculación, que no pueden incluso dejar a estos individuos a solas con sus hijos, porque además de todo, de que son agresores, eh, además tienen parafilias sexuales. Y luego si traemos a la mesa este dato escalofriante de que más del 80% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el hogar, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, lo pues sí, lo extrapolamos al caso, ¿no? Del perfil del psicópata integrado, pues podemos entender por qué hay tantos casos de abuso sexual infantil en el hogar, ¿no? O sea, muchos progenitores psicópatas, la gran mayoría, abusan de sus propios hijos. Y esto es algo de lo que, pues, pocas personas quieren hablar, lo estamos ya visibilizando, pero cuando una madre va y denuncia que su hijo fue abusado por el progenitor, nadie le cree. No le creen los jueces, no le cree la opinión pública, piensan que ella se quiere vengar, que lo está inventando, que es una denuncia falsa. Y entonces viene toda esta narrativa desde el patriarcado, ¿no? De la mujer loca, vengativa, que está inventando, poniendo una denuncia falsa, que está utilizando a sus hijos para
eh, causarle daño a su expareja, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, todo este fenómeno que está surgiendo ahora, de esta reacción tan virulenta de grupos de hombres, ¿no? De lo que se denomina la manósfera o la machósfera, ¿no? Personajes como el Temach, podemos ver también muchos rasgos narcisistas, ¿no? Y esto yo le llamo como el coletazo pues es el patriarcado, pero también el coletazo, ¿no? De este sistema psicopático, narcisista, que ve que las mujeres nos estamos rebelando, que ya no nos estamos sometiendo al pacto patriarcal, que eh, queremos una vida libre de violencia, que estamos saliendo de estos vínculos violentos, pero entonces viene el coletazo de la ballena y estos agresores con el amparo del sistema institucional, pues ejercen estas violencias terribles que estamos viendo el día de hoy. Pues bueno, yo nada más dejarles con esta insistencia de que es importantísimo incorporar en el análisis de la violencia contra las mujeres el perfil del agresor y desde ahí impulsar eh, tanto propuestas como iniciativas, como leyes para un debido acompañamiento a las víctimas y para que las víctimas efectivamente reciban justicia, no sean revictimizadas y que además se proteja a sus hijos. Creo que el día de hoy lo que estamos atestiguando en materia de violencia vicaria en México es el perfecto termómetro de la cantidad de psicópatas que viven entre nosotros. Eh, y todos estos casos que estamos viendo de violencia vicaria también son el termómetro de este patriarcado que se niega a dejarnos vivir libres de violencia y que recurre incluso al sistema para castigarnos a través de nuestros hijos, ¿no? Y aquí hay una frase, ¿no? Que yo he utilizado recientemente, ¿no? Que antes el sistema, el patriarcado nos llamaba brujas, ¿no? Y nos quemaba. El día de hoy nos llama locas y nos quita a nuestros hijos. Eh, de ahí la importancia, insisto, de visibilizar este tipo de perfiles psicológicos en la atención del tema de la violencia. Y bueno, pues con esto cierro y pues dejo el espacio para quienes van a intervenir y para las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia González Villarreal. La verdad es que un temazo, he estado escuchando, pues voy en trayecto, voy estado escuchando muy fuerte, o sea, muy fuerte porque finalmente creo, igual y con peligro a equivocarme, pero creo que todas hemos vivido en algún momento una personalidad de este tipo o muy cercana a este tipo en algún sentido. Muy delicado el tema, pero además me gusta mucho cómo lo enfocas, diciendo, o sea, finalmente estas construcciones sociales, incluso desde la justicia, con esta visión patriarcal, con están locas, con este menospreciar las señales de lo que está pasando, pero además cómo tenemos que repensar las cosas y conocer de estos temas. Cuando lo hablaba con mi querida Andrea Arellano, justamente me decía, a mí, yo le decía, ¿te animarías también a tú, quieres, te interesa, como dar un testimonio de viva voz, una mujer exitosa además, ¿no? ¿Cómo has vivido esta etapa? Y me dijo, sí, y empezamos a buscarte. Yo te agradezco mucho, Natalia, esta amplia conferencia tan aleccionadora, pero que además, como ves, ha tenido muy buenas reacciones que vamos a retransmitir también en nuestras redes sociales, nuestras desde el Nacional, también desde los capítulos, y agradeciendo muchísimo esta conferencia y después habrá al final de los comentarios de dos de nuestras compañeras colectivas, habrá una serie de preguntas y respuestas para que las preparen. En las preguntas y respuestas le pediría a mi querida Maura si nos puede ayudar con hacer algunas de los comentarios, reflexiones que están en el chat y también de las preguntas, pero creo que muy importante, Natalia. Muchas felicitaciones que hay aquí, pero mucho interés que ha despertado esta conferencia y te agradezco que en esta red de mujeres empoderadas, líderes feministas, pero que nadie está exento de estas
pues de estas conductas y es mejor saberlo y además saber que no es una sola persona la que lo va a vivir, que no se está solo, que no se está loco, ¿no? Etcétera. Creo que es muy importante. Así que te agradezco mucho, seguimos contigo. Simplemente también quiero darle la palabra a nuestras dos comentaristas del día de hoy, nuestras colectivas, y empiezo contigo, querida Andrea Arellano, a quien además quiero reconocerle su activismo, pero también que fue el canal de comunicación y fue la que empezó a idear que pudiéramos hacer este Zoom del día de hoy. Adelante, mi querida Andrea. Muchísimas gracias, presidenta. Pues para mí un honor poder abrir esta línea de diálogo, ¿no? Entre todas nosotras y tocar un tema tan relevante como tú comentas, pues no es un tema fácil de levantar la mano y decir, a mí me pasó, pero pues con esta firme convicción de poder ayudar y poder generar este espejo entre nosotras las colectivas, ¿verdad? Pues me uno a esta iniciativa, pues de platicar un poco mi experiencia desde la forma en la que yo lo viví, ¿no? Este tema tan de moda porque lo estamos escuchando en todos lados, pero realmente no logramos entender el trasfondo. Entonces, incluso platicándolo con Natalia, hay mucho malentendimiento que yo tengo todavía sobre el tema narcisista, habiendo yo sido pues víctima y además teniendo muchos años de terapia, ¿no? Que todavía pues seguimos sobre esos temas y pues me gustaría platicarles un poquito, chicas, sobre la situación, porque justamente venía una pregunta ahí en el chat que decía que si nada más nuestras parejas podían ser o pueden ser otro tipo de personas, y pues yo inicié esta historia con un papá narcisista, ¿no? Entonces ya desde cuando viene el origen de quien, pues en teoría idealmente te debería de proteger y ya vives la violencia desde chiquita, pues lo normalizas, la verdad es que lo normalizas y no logras percatarte o percibir este tipo de violencia que tanto nos ha hecho hincapié el día de hoy Natalia, porque pues para ti creces viendo esta violencia que ha sido perpetrada con tu mamá o hacia ti, y pues realmente llega un momento en el que para ti eso es normal. Y pues les platico de mi experiencia. Yo terminé casándome con una persona que después fue diagnosticada como narcisista psicópata, y pues de verdad que fue una cosa tremenda porque para mis amigas en su entendimiento era, ¿por qué si tú eres tan exitosa, estás viviendo esto? ¿Por qué no te puedes salir de tu casa? ¿Por qué no lo dejas? Y platicando mucho en terapia también con Natalia y con Claudia, pues no es un tema fácil, ¿no? Uno de aceptarlo, uno de decir, ok, yo lo estoy viviendo y con mis 3 maestrías, doctorado, diplomado y absolutamente todo, soy víctima de esta violencia porque pues lo naturalicé o lo normalicé. Y por otra parte, poderlo hablar, ¿no? Poderlo hablar con la familia, como platicaba mucho Natalia, este apoyo regularmente no surge del círculo más cercano, incluso creo que por ahí podemos ser un poquito más juzgadas por el círculo más cercano. Y pues a mí la ayuda me llegó realmente por parte de expertos. ¿Y cómo lo detecté yo? Como dice Natalia, o sea, yo ya no me identificaba como yo, ¿verdad? Yo quería ser una persona completamente distinta a la que yo era, con tal de embonar en lo que a mi ex esposo le parecía correctamente o socialmente aceptado. Llegó un momento en el que físicamente incluso se me pidió cambiar el color de mi pelo, la forma de vestirme, la forma de hablar, con quién relacionarme. Hubo mucha soledad, este tema de que te atrapan y pues solamente permiten que alrededor de ellos sea tu círculo o tu entorno social. Y pues realmente fue una cosa muy complicada, y algo que yo le platicaba a a la presidenta, era por la necesidad que yo veo de saber que hay estos grupos de apoyo, porque no es una vez la que intenta salirte de estas relaciones tóxicas, como se les llama ahorita, ¿no? Pero pues es algo mucho más profundo, es esto a lo que tu cerebro ya está acostumbrado a recibir estos sopetones de cortisol. Entonces, bien relevante para mí saberme parte de una red de apoyo en donde, independientemente de las veces que intentara yo
salirme de esa relación, pues iba a seguir siendo sostenida, ¿no? Y por eso aplaudo mucho esta iniciativa, porque realmente cualquier mujer, independientemente de lo que nos dediquemos, estamos expuestas a caer en este tipo de relaciones y pues yo levanto la mano y digo, aquí estoy, lo viví y estoy dispuesta a ayudarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente llega un momento en el que ya no ves la salida, como lo comentaba Natalia, empiezan incluso pensamientos tan tremendos como suicidas, hasta que realmente te das cuenta que es el tanto gaslighting que has vivido y tanto esta situación de estar loca, no está pasando esto, y pues esta desaprobación que te la crees, ¿no? Fue una experiencia dura y después de eso todavía repetí una relación más, ¿no? Y esa sí también me sacó de mí, porque pues son personas realmente encantadoras. Esta última pareja literalmente me persiguió por todo el mundo. Donde yo estuviera, él llegaba de un lado a otro, los máximos detalles, las cosas más maravillosas, y de un día para otro desapareció. Para mi perspectiva, pues me fue bien, ¿no? Pero independientemente de lo que uno tiene que trabajar, es realmente, chica, sorprendente el hecho de cómo si no estudias, como bien comenta Natalia, el origen de estas personas, el origen mental, tal vez, podría decirlo de alguna forma, o sea, no aprendes a detectarlo y te vas, te enganchas pues con estas personalidades tan maravillosas, ¿no? Entonces, pues solamente platicar que independientemente del éxito profesional que podamos percibir o que podamos llegar a tener, pues podemos estar sujetas o ser víctimas de este tipo de personalidades y sabernos en comunidad y apoyadas, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo lo que tengo que compartir. Muchas gracias, presidenta. Gracias, mi querida Andrea, y gracias por todo tu apoyo también para la realización de este Zoom y por todo también tu ímpetu de trabajar en temas tan importantes como este y muchos otros que estamos planeando de manera, pues de manera continua. Así que gracias mil, una mujer además muy destacada, muy preparada, con una empresa que la verdad has sabido llevar con un gran equipo de trabajo. Te mando un gran abrazo, amiga. Y ahora le quiero dar la palabra a Alicia, nuestra querida también colectiva. Adelante, querida Alicia. Buena pregunta. Y también, Andy, por haberme hecho parte de esta idea de ambas, de esta iniciativa. Es la primera vez que hablo así en Zoom y del tema de esta manera y justo todo lo que han dicho y tengo como varios comentarios también. Yo fueron 3 años donde no vivíamos juntos, pero aún así estábamos por separado y aún así tenía un control impresionante en los 3 primeros meses. Es el love bombing, el famoso love bombing, donde pues todo es hermoso, todo es, sí, te puedes imaginar un futuro con esta persona, vivir juntos, tener hijos, tener una familia, tener todo. Y ya después de ese tiempo, pues todo comienza a volver, justo esa es la palabra, un infierno donde todo tú tienes la culpa de las discusiones, de las peleas, que si te sientes, porque pues buscan una persona empática a las personas narcisistas. Y el 80%, bueno, no sé, de verdad aquí no lo sé. Tengo entendido que las personas narcisistas no saben que son narcisistas. Yo nunca le dije a mi pareja que era mi expareja, que era narcisista, por el miedo de cómo fuera a reaccionar, ¿no? De alguna manera, el ghosting, por ejemplo, el ghosting no solamente es que te dejen de hablar de un día a otro para siempre, es que te dejen de hablar todo un día y por más que tú quieras arreglar las cosas porque eres empática, esta persona te da la ley del hielo, ¿no? Entonces, pues te vuelve un infierno justamente, ¿no? El gaslighting, que esto, bueno, que lo comentaron, esto viene de, creo que una película o una serie, algo, donde le hace creer el hombre a la mujer que así son los personajes en este caso. Pero me parece que era algo de un foco, una luz o algo que ella pensaba, o un vaso que estaba en un lado y decía, no, no es cierto. Y la convencía de que ella estaba loca y de que ese vaso o luz o algo no estaba prendido o en ese lugar
A eso creo que la película se llamaba Gaslighting y por eso se quedó el gaslighting, donde le hacen creer a la persona víctima que está loca, así que todo lo que dicen está mal, ¿no? Y uno como empático incluso quiere ir a terapia para entender a su pareja, a su madre o a su hijo, porque sí, querida Laura, a ti esto también es en familia. Pueden ser que tu mamá o tu papá sea narcisista, como Andy también lo comenta, o tener un hermano o una hermana narcisista, claro que se puede, que esto también está en familia. Y el narcisista es encantador con todo el mundo, menos contigo. Entonces, por eso es que nadie te cree que esto es posible. En mi relación de 3 años, es una persona que conocí hace 14 años, pero anduvimos 3 años y jamás en la vida se me ocurrió que pudiera ser así. Um, y a mí nunca fue una violencia física, jamás en la vida. No, hubo un caso que hubo, pues, un empujón, pero o sea, no fue un empujón, bueno, es esto, justificamos, ¿no? Pero al final sí lo es. Pero todo fue violencia de celopatía, la persona era celopatía, que fue una violencia psicológica que no sé realmente cuál sea la peor, si la física o la psicológica, porque de las dos maneras no sales fácil de ahí y hay gente que no logra salir de ahí. O sea, yo lo viví, yo salí de ahí hace 10 meses, pensé que nunca la vida iba a salir. Eh, Después, gracias a mis amigas y a terapia, mis amigos de terapia que pues que estuvieron presentes, porque mucha gente y mucha familia pues sí se alejó, ¿no? O sea, porque no, justo no te creen o no entienden por qué sigues ahí. Eh, yo juré nunca estar ahí cuando lo vi desde la secundaria en una relación y no crees que estás ahí hasta que ya lo estás viviendo. O sea, no es como que estés ahí, que te digan, es que ¿por qué estás ahí? Ya está, sí, es tan sencillo, ¿no? Te manipulan tanto que, o sea, a mí mi pareja justo, ¿no? Me decía, ¿tú crees que lo hago esto porque no te quiero, lo hago porque te quiero y te protejo? Y te manipulan tanto que, o sea, yo llegué a la terapia para entender a mi pareja, pero pues por eso buscan a la víctima empática. ¿Qué más? Pues sí, justo lo de luna de miel, siempre que terminan regresan volviendo a ofrecer que van a cambiar, que van a terapia juntos y esto nunca sucede. Entonces creo que ya toqué algunos temas complementando lo de Natalia y Andy. Y pues sí es un tema muy complejo que nunca se termina, siempre hay de qué hablar, siempre esto queda pues, colaterales. No es cualquier terapia la que eso te puede ayudar, sí es una especial la que tienes que buscar, donde te tienen que asesorar, no solamente los amigos te van a ayudar, no solamente las pastillas te van a ayudar, o sea, si es una persona súper especialista, como Natalia, que tiene que ayudarte a salir. Y bueno, creo que de verdad de este tema podría yo estar hablando 1 hora, pero pues es lo más relevante que podría hablar del tema. Gracias, Mao, gracias, Natalia, gracias, Andy, y gracias, Presidenta. Gracias, querida Alice. Le voy a pedir muchas gracias por pues, por este testimonio y también por respaldar esta, pues todo este proyecto para que podamos hablar de estas cosas, que es parte también de lo que hemos estado hablando y de la importancia que hoy tocas también de hablar de la salud mental, que finalmente también tiene que ver con nuestra salud mental, la salud mental en general, que es parte de las cosas muy, muy importantes de las que seguiremos hablando y en contra de las violencias, de cualquier tipo de violencias incluidas las violencias narcisistas, las violencias psicológicas, todo tipo de violencias. Y te paso la palabra, querida Maura, para este intercambio de preguntas y respuestas. Buenas noches a todas. Muchas gracias, querida Natalia. Te vamos a hacer algunos de los comentarios. Nos mandan muchos saludos de 50+1 Colima, de 50+1 Tapachula, 50+1 Veracruz, 50+1 Soconusco. Y Elsa López López comenta, es escalofriante darnos cuenta ser cocinadas como una ranita en agua el tiempo hasta hervir y morir ahí. Alicia Ávila nos dice, los psicópatas narcisistas son increíbles personas con todo el mundo, menos con su pareja, su madre, su hijo o de quien es depredador. Justamente por eso nadie nos cree. Maribel Ramírez Topete, nuestra presidenta de 50+1 Veracruz, nos dice, la violencia silenciosa que se desencadena en la violencia que sufrió Mons en Veracruz.
Duele doblemente por la impunidad y por el silencio institucional. En este Congreso de Veracruz, en la legislatura pasada, no se dictaminó ninguna de las leyes presentadas para proteger a las mujeres y esa omisión también es violencia, es una violencia silenciosa. Annalise nos dice, hay una técnica de manipulación que mi ex utilizaba. Yo no sabía de ella, pero leí y aprendí sobre ello. El silbato de perro. El silbato de perro es una técnica muy sutil y que es difícil de detectar. Me parece muy interesante que puedas hablarnos de ella. Emilia Vidal del sector empresarial, nuestra presidenta de 50+1 empresarial, dice, debemos saber más para ser psicoterapeutas. Es necesario tener maestría. Muchas personas salen de la licenciatura y ponen su consultorio. Zuli Elvir nos dice, hay profesionales que las tienen, pero no son buenos profesionales. Una persona no titulada que vivió la experiencia es la única ayuda. No se necesitan títulos, se necesita haberlo vivido y haber despertado. Cabe mencionar que esto se vive también en las familias y en los ambientes laborales. Nadie te comprende. Uno es loco y es el conflictivo. La mayoría de las personas duermen, la gente está mal de la cabeza, normalizan los abusos y es el que sufre, vive aislado. Ese es mi caso. Annalise nos vuelve a comentar, ya lo dijo Cazú, es como navegar entre el cielo y el infierno. Somos unas hormiguitas ante el enorme sistema patriarcal. Nos vuelve a comentar Zuli, es interesante que tomemos en cuenta el caso de Cazú, inició con violencia vicaria, qué bien que hoy en día lo podamos describir. La doctora Laura Thier, una gran aliada y colectiva nuestra, dice una duda para Natalia. Gracias a ella, Andrea y a Alice por su valentía. Gracias a la presidenta y a todo el equipo 50+1 por este live. El abuso narcisista y o psicopático se puede dar en relaciones familiares, por ejemplo, de hija a madre, de padre a hija, o tiene otra categoría u otro nombre. Creo que las características mencionadas aplican incluso a acciones entre maestros y alumnos o en la propia academia. Sí, yo en todas las publicaciones que hago, siempre cierro mis publicaciones diciendo, vivimos rodeados de psicópatas. Cualquiera puede ser víctima. Hay psicópatas integrados eh, que pues nos los vamos a topar en el ámbito familiar. Puede ser tu madre, tu padre, un hermano, puede ser tu pareja, puede ser tu compañero de escuela, puede ser tu maestro o maestra, puede ser tu jefe, tu vecino o tu vecina. em, en fin, en todos los ámbitos, ¿no? Decía que también, bueno, el líder del culto religioso, ¿no? Bueno, puede ser tu terapeuta, puede ser tu psiquiatra o tu psicólogo. De hecho, hay muchos psicópatas integrados en la psiquiatría. A ver, no hay que olvidar que los psicópatas integrados están perfectamente integrados a la sociedad, de ahí la denominación de integrados. O sea, tienen profesiones y las están ejerciendo. ¿En dónde los encontramos más? En las ciencias de la salud y dentro de la salud mental. Imagínense qué terrible que tu terapeuta sea psicópata, ¿no? Y eso, no saben, es muy frecuente. Y también nos encontramos, por ejemplo, en el ámbito de la política, en el ámbito de la aplicación de justicia, de la elaboración de las leyes. eh, Prácticamente están en todas partes. Se dice que todos nos vamos a topar en la vida con por lo menos 60 psicópatas. Y sí, efectivamente, ¿no? El psicópata narcisista y el abuso psicopático también se puede dar dentro de la familia por parte de un padre, de una madre, y no nada más aplica al ámbito de pareja, ¿no? También el laboral, por ejemplo, el acoso escolar, ¿no? El bullying es un psicópata, ¿no? El acoso laboral, mobbing, también son psicópatas en el ámbito laboral, que ocasionan el mismo nivel de daño en la víctima. También hay disonancia cognitiva, también hay ansiedad, depresión, ideación suicida. De hecho, bueno, no sé si supieron el caso de este
joven médico que estaba haciendo su residencia en un hospital y que se suicidó por el acoso de sus maestros en la residencia, pues seguro psicópatas, ¿no? Entonces, sí, en todos los ámbitos están. Perfecto, ya está contestado, mi querida Laura Tie. Eria Morben nos pregunta que cómo se puede poner en contacto contigo, querida Natalia. Annalise nos dice, los psicópatas narcisistas hacen daño conscientemente a propósito, con el fin de dañar y de destruir. Efectivamente, nunca se termina, se van, pero en algún momento regresan. Cecilia Izaguirre, exacto, las y los fiscales no quieren hacer los registros por violencia, minimizan las cosas, tratan de manera tan fría, sin empatía, ni siquiera comprenden lo que significa juzgar con perspectiva de género. Eria te vuelvo a comentar. Natalia, ¿cómo conseguir ayuda con personas profesionales en estos casos? Annalise, dañan a tus hijos, te dañan a ti. Ellos ya no piensan ya no piensan que son sus hijos. Los hijos se vuelven una herramienta para poder seguir destruyéndote. Elsa, excelente tema, me voy muy motivada. Arcelia, muchas gracias por esta información compartida. Es un tema trascendental y actual para hacer conciencia. Arcelia, muchas felicidades, licenciada Natalia. Elsa López, en algún momento lo hemos vivido, darnos cuenta, aceptar y enfrentar. María Gloria, excelente exposición, temas muy profundos, hay que hacerlos visibles. Muchas gracias, Natalia. Angelina Fernández, Angelina Fernanda, perdón, me encuentro enfrentando una situación muy dolorosa. El padre de mis dos hijas interpuso una orden de restricción en mi contra y de manera indebida se quedó con mi hijo, quien no es su hijo biológico. A pesar de no tener ningún vínculo legal ni autoridad judicial sobre él, lo llevó al psiquiatra y lo medicó sin contar con mi consentimiento. Eh, María del Carmen, sí. Sí, sí, bueno, ahí tenemos, digo, no tengo mucho contexto, no tengo mucha información, pero cuando vemos las acciones de una mente o de una inteligencia planificadora, ¿no? Esto de llevar al psiquiatra, de medicar sin consentimiento y utilizar el sistema legal para ejercer daño sobre ti, pues ahí con toda seguridad estamos frente a un psicópata integrado. Y bueno, esto de quitarte a tus hijos, ¿no? Como parte de un castigo de una violencia, pues es de manual del psicópata integrado, ¿no? Eh, y bueno, también hay que decir que hay demasiada corrupción en los juzgados familiares y bueno, y en general, ¿no? En las fiscalías. Los psicópatas tienen esta habilidad para, y la malicia, ¿no? Para comprar abogados, tus propios abogados, ¿no? Los compran. eh, Notificadores, peritos, secretarios de acuerdos, jueces. eh, Entonces, también por eso luego es difícil que encontremos justicia porque, pues sí, de manera inconcebible se les entregan las custodias a los agresores, a los violentadores, ¿no? Torciendo la ley. Pero es que si del otro lado también hay psicópatas narcisistas, ¿no? Colaboran para sus fines, ¿no? Eh, y si a eso le agregamos el machismo y la misoginia institucionalizados, pues sí, las mujeres estamos en una tremenda desventaja, ¿no? Perfecto. María del Carmen Corona hace dos preguntas muy interesantes. Por un lado, Natalia te pregunta, ¿cómo ayudas a alguien que está en esta dinámica, pero no logra salir de una relación narcisista? Y por otra parte, pregunta, ¿cómo ayudas a una persona narcisista? Bueno, en el caso de la víctima, y reitero la palabra víctima, ¿qué es una víctima? Pues es alguien que sufre algo tremendo, ¿no? Eh, Sin haberlo buscado, sin haberlo provocado y sin merecerlo. Eso es una víctima, ¿no? Por ejemplo, un atentado terrorista, una violación, eso es una víctima. Bueno, quienes sufrimos violencia y abuso psicopático, pues somos víctimas, ¿no? Eh, Entonces, ¿cómo ayudar a una víctima? A veces el entorno es el que se da cuenta antes que la propia víctima de que está
en un vínculo tóxico, narcisista, psicopático. Y esto es como una adicción. La víctima no lo quiere reconocer, incluso lo protege, eh, porque está siendo muy manipulada y está en una disonancia cognitiva y con un vínculo traumático. Eh, un elemento básico es la información, ¿no? Casi siempre, ¿cómo salimos de estas relaciones? Con la información. Cuando empezamos, pues, a, a registrar, ¿no? Todo lo que hemos vivido y hacer el checklist, ¿no? Y decir, sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, ¿no? O sea, ahí ya no hay manera de engañarnos. Entonces es allegar la información necesaria para que las personas lo identifiquen y pues sí recibir acompañamiento especializado, ¿no? Personas especializadas en abuso psicopático. Otra cosa que quiero señalar, no cualquier psicoterapeuta o psiquiatra está capacitado en el tratamiento o el abordaje del abuso psicopático. Yo sé que esto suena increíble. La mayoría de quienes hemos sido víctimas de psicópatas y hemos ido a buscar ayuda, pues en donde se va a buscar ayuda, ¿no? Psicológica, emocional, lo único que hemos encontrado es revictimización y que no nos crean o que nos hagan perder el tiempo trabajando en cosas que no tienen que ver, ¿no? Y nos mandan a trabajar en nuestra infancia y no, el que el problema soy yo y que asuma mi responsabilidad y que mi 50% y que no. O sea, el abordaje del abuso psicopático es completamente distinto. Eh, ¿Cómo ayudar a un narcisista? Es una causa perdida, tanto psicópata como narcisista. En teoría, el narcisista es un trastorno, sí tendría tratamiento, en teoría. La realidad es que no lo tienen. Ahí no hay más que resignarse y huir, ¿no? Escapar. No hay nada que hacer. No se rehabilitan, no se curan. Entonces, prácticamente no hay nada que hacer, ¿no? Es que precisamente María del Carmen nos comenta, he tratado de ayudar a una amiga, pero no quiere salir de ese medio, no se deja ayudar. Esto es lo que ella nos Está en un comenta. vínculo, ella porque está en la amiga porque está en un vínculo traumático, ¿no? Claro. Llegará a su punto de inflexión. Creo que todas las víctimas tenemos un punto de inflexión donde decimos, no, ya, o sea, esto ya no. Mi punto de inflexión, después de muchos años, mi punto de inflexión fue cuando yo enfermé, estuve muy delicada, fui internada en urgencias por un cuadro de hipertensión arterial agudo. Fui internada de emergencia y esta persona prácticamente me forzó a darme de alta voluntaria. Eh, ¿Cómo? No, no, no. Dicen, pero ¿cómo? ¿No? O sea, yo sé que esto a lo mejor nadie me lo cree, ¿no? Como que tú te diste de alta voluntaria del hospital, ¿no? O sea, y en peligro de muerte, ¿no? O sea, a mí el médico me dijo que estaba yo en grave riesgo. Pues de alguna manera estas personas te convencen. Y todo porque el señor no se quería quedar a acompañarme ni a cuidarme. Entonces me dijo, ¿te quedas sola o te llevo a la casa? ¿No? Y para mí el escenario de quedarme sola no era imposible. Pues me voy a la casa, ¿no? Yo firmé mi alta voluntaria. Ese fue mi punto de inflexión, donde yo dije, sin saber yo todavía nada de psicopatía, fue donde yo dije, estoy con una persona que no solamente no me quiere, una persona que me pone en riesgo de morir. Claro. Ahora sé que existe eh, el feminicidio en grado de tentativa por omisión de atención médica de emergencia. Repito, feminicidio en grado de tentativa por omisión de atención médica de emergencia. Y después até cabos y dije, claro, o sea, hubiera sido muy conveniente que, a mí me hubiera pasado algo, ¿no? Pero le toma a uno mucho tiempo, a veces años, atar cabos y darse cuenta de las cosas y caen como un balde de agua fría, ¿no? Pero habrá que confiar que esta persona llegue a su punto de inflexión y entonces su círculo de apoyo, su red de apoyo, estará ahí listos para acompañarla cuando llegue a su punto de inflexión y ayudarla a salir y a que no vuelva, ¿no? Es como un alcohólico, como un drogadicto, ¿no?
Carla Carrillo nos comenta: Natalia, Andrea, Alicia, las felicito, son mujeres valientes y fuertes. Gracias por compartir sus experiencias y alentarnos de este tipo de violencia. Rocío Medrano te pregunta, Natalia, ¿qué opinas de los peritos en psicología de los tribunales para poder probarlo? No están capacitados. eh, de hecho, aplican pruebas psicológicas que ya ni siquiera son válidas. Eh, es muy complicado. Imagínense que un psicólogo, por ejemplo, de un juzgado, ¿no? En estas convivencias infantiles, ¿no? Que se dan en los centros de convivencia, ¿no? Que el psicólogo del centro de convivencia le diga a tu hija, ¿no? O a tu hijo, ¿no? Ay, pero es que es tu papá, ¿no? O sea, el hijo, la hija claramente no quiere convivir con un agresor, con un violentador. Y que el psicólogo del juzgado lo quiera convencer de revincularse con su agresor, diciéndole cosas como que, bueno, es tu papá y va a ser tu papá toda la vida, más vale que se reconcilien. Y, o sea, no saben los ni los psicólogos, ni los psicólogos forenses, ni los peritos saben de psicopatía ni de narcisismo. Pocos casos he visto que salga en una evaluación, en un peritaje, un diagnóstico de psicopatía integrada, ¿no? Entonces, también es un tema en el que hay que trabajar mucho. O sea, se están aplicando pruebas en los peritajes que ya ni siquiera son válidas. Por ejemplo, llamadas pruebas proyectivas, estas con dibujitos, ¿no? Y esto dicho por una amiga que sí es perito forense y especializada en abuso psicopático. Me dice, ya ni siquiera las pruebas que aplican son válidas, ¿no? Y con esto se están sacando muchos dictámenes judiciales, ¿no? De temas de guarda y custodia o de patria potestad. Es terrible, o sea, es verdaderamente terrible lo que está sucediendo, ¿no? Pregunta también Mónica Raya Ibarra. En algunos países existe como delito el acoso judicial o SLAP. ¿Se puede integrar en México como delito para proteger a las mujeres que han hecho demandas, hasta despidos injustificados, daño moral, etcétera, con el fin de desgastarnos emocional y económicamente? Existe el fraude procesal, eh, y bueno, aquí habría que ver las legislaciones de cada estado, ¿no? Pero sí existe el delito de fraude procesal. Este, mm, híjole, pero demostrarlo, o sea, Mm. primero es defendernos de las denuncias, ¿no? Y sacarlas adelante, ¿no? Eh, y ya luego contrademandar es mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero. Eh, y esta es otra forma de violencia, la judicialización, ¿no? Que te judicializan la vida. Entonces tienes que estar yendo a audiencias, contestando demandas, pagando abogados, y eso te hace faltar al trabajo o no estar presente en casa con los hijos, o también te causa un estrés, ¿no? Ansiedad. Yo cuando suena el teléfono y veo que es mi abogada, se los juro que mi corazón se empieza a acelerar. Sí, o llego a casa y veo un papelito en la puerta, se los juro que mi corazón se acelera, porque digo, ¿qué es? O sea, ¿ahora qué viene? ¿Qué otra denuncia viene o qué otro proceso viene? O sea, es otra forma de violencia, ¿no? Eh, entonces, a veces no nos dan lugar más que para defendernos, ¿no? Ni siquiera hay tiempo de, de, de responder denunciando o contraatacando, ¿no? Eh, Pero bueno, sí está el delito por fraude procesal, ¿no? O sea, que utilicen la justicia para violentarte, para agredirte, ¿no? Pero si demostrar la violencia familiar es difícil, ¿sí? No te creen, pues luego el fraude procesal, pues es muy, muy complicado, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en materia de las leyes, ¿no? Y de los códigos penales, ¿no? Para verdaderamente darle justicia a las víctimas. El día de hoy la mayoría de las víctimas no estamos recibiendo justicia, ¿no? Y estamos siendo criminalizadas
Muy victimizado. y violentadas institucionalmente, ¿no? Te pregunta Emilia Vidal que sería muy interesante que pudieras hablar la diferencia entre un sociópata y un psicópata. Bueno, el psicópata va a tratar de mantenerse todo el tiempo bajo el radar, ¿sí? Siempre va a dar una imagen de sí mismo encantadora, como una persona con grandes valores. Puede ser incluso el presidente de una asociación civil de ayuda a niños con cáncer, por ejemplo, ¿sí? O puede ser el presidente de la Asociación de Padres de Familia de la escuela. O sea, se muestran como personas con grandes habilidades sociales y, paradójicamente, como personas sumamente empáticas, ¿no? Entonces siempre van a jugar con el tema de pasar desapercibidos. Por eso se les denomina encubiertos, ¿no? Para ellos es muy importante que nadie se dé cuenta de quiénes son realmente. El sociópata, en cambio, es más abierto. El sociópata sí confronta directamente a la autoridad. El sociópata sí confronta directamente a la sociedad. Sí se brinca o quebranta las reglas abiertamente. O sea, es el que abiertamente se pasa a los altos, se pelea con el policía. Es el que llega, por ejemplo, a una escuela, ¿no? A hacer un tiroteo, ¿sí? O sea, son los que abiertamente cometen sus crímenes. Ese es el sociópata, ¿no? El que abiertamente comete sus crímenes y no le importan las consecuencias, pero además quiere que todo el mundo los vea, ¿no? Son más abiertos, por lo tanto son más fáciles de identificar. El psicópata no puede pasar toda una vida sin que nadie lo identifique, ¿no? Son maestros del camuflaje. Entonces, esa sería, yo creo, la distinción principal. Los dos carecen de empatía, son capaces de cometer muchísimo daño, hasta de matar, pero unos lo hacen bajo el camuflaje de la persona perfecta y el sociópata sí es muy abierto, ¿no? En lo que hace y muy confrontativo de la autoridad. Gracias. Nos comparte Suri Elvir su testimonio. Nos dice, yo sufro de mobbing laboral, paso mayormente con incapacidades y el abuso emocional es hacia mi persona y a los alumnos también. Los abusadores son maestros de la institución. Estoy aislada de las religiones porque ahí los detecté, aislada de mi familia porque ahí también los detecté, en mi trabajo y retirada del amor. Mi lema es mantener los hombres lejos de mí. Esto es lo que nos comparte Suri. Yolanda López Ordaz nos dice, es muy importante hacer llegar esta información a más personas para poder ver estas señales. Muchas mujeres estamos sufriendo de esta terrible situación. Les abrazo con mucha admiración desde 50+1 Tapachula. Rocío Medrano nos pregunta, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se Con- diagnostica al narcisista? al, miren, de lo que más se habla el día de hoy, ¿no? Es de narcisistas. Sí les puedo decir que quienes nos causan estos daños tan fuertes, ¿no? Y que nos tienen judicializadas o que ejercen violencia vicaria, son psicópatas. Todos los psicópatas son narcisistas, ¿sí? Todos los psicópatas son narcisistas, más no todos los narcisistas son psicópatas. Eh, Diagnosticarlos como tal es difícil porque ellos jamás son muy hábiles para mentir. eh, entonces, si van a que los diagnostiquen, pues son muy hábiles mintiendo, ¿sí? Solamente alguien con habilidades muy desarrolladas, ¿no? Que haya ya convivido con muchos psicópatas, que haya trabajado mucho el tema de la psicopatía, tiene la capacidad de detectarlos, ¿no? Hay una escala de medición de la psicopatía que cuenta con 20 indicadores, ¿no? Que la elaboró Robert Hare, un doctor en psicología canadiense, que de hecho fue el que descubrió y el que creó el concepto de psicópata integrado. Él fue el primero en decir, a ver, cuidado porque la mayoría de los psicópatas no están en las cárceles, no en los psiquiátricos, están viviendo entre nosotros, ¿no? Y puede ser la persona con la que duermes, ¿no? Y compartes cama.
fue Robert Hare. Él elaboró el, em, la escala de medición de la psicopatía, PCRL o algo así, perdón, se me fue de la mente, pero es que está por las siglas en inglés. Pero bueno, es la escala de medición de la psicopatía. Son 20 indicadores, ¿sí? Y si la persona en cuestión, pues haciendo el checklist, ¿no? Sale afirmativo en la mayoría, en más de 15 de esos descriptores o indicadores, es que estamos frente a un psicópata, ¿no? Ahora, en corto, o sea, así, sin ser nosotros psicólogos ni psiquiatras, luego a mí me echan mucho en cara, ¿no? Que por qué me atrevo a hablar de psicopatía o de psicópatas si yo no soy especialista de la salud mental. Yo sí defiendo el hecho de que este conocimiento debe ser público y de fácil acceso a las masas, ¿sí? Que no tiene que estar restringido a especialistas. Todos tendríamos o deberíamos de tener las herramientas y la información para detectarlos, ¿sí? Entonces, hacer un diagnóstico propiamente de un psicópata es muy difícil porque ellos no se dejan diagnosticar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo los detectamos? ¿Sí? A través de estas descripciones de su comportamiento, de lo que hacen. Cuando doy acompañamiento, asesoría, mentoría a víctimas, ¿no? Sí, mientras me están platicando lo que viven con estas personas o han vivido, lo que les han hecho, yo en mi mente estoy haciendo un checklist, 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 ¿no? Y hay cosas muy particulares que dicen, no, sí estamos frente a un psicópata. Y una de ellas es la crueldad. Y yo le pregunto a veces a las víctimas, ¿ha habido un momento en el que tú observes en esta persona crueldad, que de hecho disfruta viéndote sufrir? Y cuando me dicen que sí, les digo, estamos frente a un psicópata. O sea, el elemento de la crueldad es lo que nos permite identificar a un psicópata, ¿no? Por ejemplo, de un narcisista, ¿no? Eh, entonces, si ustedes encuentran el elemento de la crueldad en el comportamiento de una persona en su trato hacia ustedes y están con dudas y dicen, ¿será o no será? Váyanse a algún incidente que hayan vivido donde le hayan visto siendo cruel e incluso que hayan percibido que lo está disfrutando. Y se percibe que lo disfrutan porque hay hasta una ligera sonrisa, la manera en la que miran, la frialdad de la mirada, ¿no? Se sienten como dioses, ¿no? Cuando están torturándonos emocionalmente, ahí podemos decir, estamos frente a un psicópata, ¿no? Y hay que creer además en nuestra intuición. Y sí creo que es derecho de todas las personas contar con la información suficiente para detectar a los psicópatas y no dejarlo como algo que es de manejo exclusivo de expertos en la salud mental, porque de esta manera estamos dejando completamente vulnerable a la mayoría de la población que ni siquiera puede pagar por un diagnóstico clínico o por una consulta. Entonces, yo sí defiendo el que este conocimiento sea de alcance eh, mm, pues público, ¿no? Para que cualquiera con el conocimiento de este tema, por sus propios medios, pueda identificar a un psicópata, ¿no? Esto se tendría que enseñar en las escuelas. Así Es es. tan importante que se tendría que enseñar en las escuelas. Yo no creo que esto lo vayamos a ver. ¿Por qué? Porque el sistema es psicopático. Al sistema no le conviene que esto se sepa. Y por eso a los que hacemos difusión, el mismo sistema nos persigue, ¿no? Y nos acosa, ¿no? Muchas gracias, querida Natalia. Estamos abusando de tu tiempo. Te vamos a compartir 3 testimonios finalmente para poder terminar con los comentarios. Nos dice Angelina Fernanda, el diagnóstico de peritaje psicológico que tuve fue totalmente contradictorio en preguntas, respuestas y conclusiones. Hubo mucha corrupción, perdieron carpetas, 5 audiencias canceladas. Yo soy de Mérida y él lo hizo en el estado de Metepec, de donde él es. Emilia Vidal, me molesté mucho con un juez porque me hizo ir reiteradamente a pesar de que el señor no asistía y me sacaron. María del Carmen Corona, conozco un caso del presidente de Conamex, que es un psicópata, encuadra en cada una de las descripciones, a mí me violentó
y nos da el nombre del presidente. Y bueno, muchos saludos y muchas felicitaciones. Con esto terminamos, querida presidenta. Muchas gracias, querida Maura. Gracias, gracias por esta conducción de esta sesión de preguntas, respuestas y comentarios, y por supuesto también por todo el respaldo en la parte de la transmisión y de la reproducción de redes. Y de manera de agradecer, por supuesto, la ponente el día de hoy, una ponente muy valiente, Natalia González. Muchas gracias por esta, pues, por esta conversación, por este conversatorio tan importante, pues, tan enriquecedor, también tan fuerte. Y quiero también agradecerte mucho a mi Andrea, ya no me quería Andrea, ya no me quería Alicia, por su valentía también de platicarlo también en primera persona. O sea, es decir, de hablar de lo que significa, pero también de platicar en primera persona lo que esto ha significado, los cambios que ha significado, y también, sobre todo, por atreverse, por supuesto, a salir, ya lo que hemos dicho mucho en esta colectiva 50 Corazón, a vencer el silencio, a ser parte de un grupo de mujeres que vence el silencio, sobre todo que vencer el silencio a otras mujeres en esta, que puedan estas situaciones, que puedan estar a muchas otras mujeres. Muchísimas gracias por esto. Gracias a todas las colectivas que se sumaron, a todas quienes participaron, y seguiremos pues, hablando de violencia, para ayuda, pero también me parece muy importante cómo se vive haciendo el silencio. Muchísimas gracias a todas.